Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 24. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. Varias distorsiones del espacio comenzaron a aparecer por toda la zona en cuanto los habitantes del castillo se dieron cuenta de lo que ocurría. El director había reunido a los profesores y aurores de la escuela justo después de que Hagrid intentara abrir la puerta con urgencia, despertándolo. Por desgracia, tardó un tiempo en reunir a todos y explicar la situación durante la reunión, lo que impidió atender a las chicas de Gryffindor que intentaron hablar con él sobre su amiga desaparecida, Lily. El director no pudo oír lo que decían. Con todos decididos a dirigirse al bosque prohibido, comenzaron a aparecer en varios lugares, estando los más cercanos a unos cientos de metros de distancia. Peinaron la zona con cautela tras enterarse de que 1000 arañas luchaban allí. Pero lo que encontraron fue un montón de llamas que habían quemado docenas de árboles, mientras que el nido de acromántulas estaba ahora reducido a cenizas. Por Merlín. ¿Qué ha pasado aquí? La profesora McGonagall no pudo evitar quedarse atónita ante lo que vio. Rebelio. El profesor Flitwick lanzó un hechizo para revelar enemigos mientras analizaba el área frente a él. No hay enemigos, aún así, ¿quién haría algo así? Murmuró, tan atónito como Minerva. ¿Deberíamos acercarnos, director Dumbledore? Preguntó el profesor Slughorn, a quien habían llamado justo cuando estaba a punto de dormirse tras terminar su reunión mensual. Veamos, profesor Longbottom, me gustaría que me acompañara y estuviera alerta ante cualquier enemigo que pudiera aparecer, dijo el director, mientras él y los demás profesores principales avanzaban juntos. Lo sabía, cerca de allí, un auror observaba la destrucción con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Preguntó su compañero. Sobre el hechizo de aparición que vimos hace unas horas. Exclamó mientras sus compañeros lo miraban fijamente un instante antes de asentir. ¿Crees que? Sugirió alguien. Obviamente. Quien hizo esto abandonó la escuela en ese instante. Tenemos que investigar, hay alguien sospechoso en la escuela. Continuó el auror con firmeza. Ya hablaremos de eso más tarde. Por ahora, veamos qué encontramos aquí con el personal de Hogwarts, dijo otra persona del ministerio, y siguieron al profesor. El lugar estaba cubierto de cientos de cuerpos de acromántulas caídas, con innumerables cortes y quemaduras. Pero la mayoría de las acromántulas muertas habían sido quemadas por hechizos de fuego y se estaban convirtiendo en cenizas en ese preciso instante. ¿Quién podría hacer todo esto? El profesor Slughorn se quedó atónito. ¿Podría haber sido la misma persona que causó esta masacre? Preguntó la profesora McGonagall. No lo sé, no puedo imaginar quién le haría esto a tantas criaturas oscuras, murmuró Dumbledore. Es extraño, no fueron dagas lo que causó esto, sino el corte de una espada. El auror se acercó en ese momento, investigando junto con el ministerio, pues les habían ordenado aprender todo sobre los cortes de cuchillas y cómo podría haber actuado el misterioso mago para poder controlarlo. Reconoció fácilmente el tipo de espada. Aún así, por una espada, es nuestro hombre. Dijo otro colega. Deberíamos informar al ministerio sobre esto y aislar la zona, habló uno de los aurores mientras el director también analizaba todo. Dumbledore no pudo hacer mucho y permaneció en silencio mientras el hombre intentaba enviar un mensaje. Su mirada recorrió la zona, preguntándose por qué alguien vendría allí a matar tantas acromántulas. ¿Qué razón habría para eliminar tantas vidas? Esto también le hizo pensar que estaba en territorio de alguien a quien conocía, y rápidamente conjuró rebelio en la zona, buscando alguna señal de su antiguo compañero. Fue en ese momento que percibió algo. Se acercó y llegó poco después, al ver el cuerpo sin vida tendido en el suelo. El cuerpo de la bruja tenía una gran herida en el hombro que cruzaba hacia abajo, pero la parte que dejó a Dumbledore conmocionado fue su rostro destrozado. Acromántulas, ¿cómo pudo pasar esto? Murmuró, con cierta tristeza al ver a su única compañera, que había vivido tanto tiempo como él desde la escuela, ahora muerta de forma tan horrible. Había hecho todo lo posible por mantenerla con vida, incluso cuando el ministerio la quería muerta por el incidente en el que se había comido a hijos de mugles. Por Merlín. El profesor Slughorn pasó junto a los cadáveres de acromántulas para alcanzar al director y lo encontró allí, observando el cuerpo. ¿Quién es? Preguntó. Tú, como alguien que trabaja para el ministerio, ¿sabes de la bruja de este bosque? Murmuró Albus. Sí, así que es ella, o parte de ella, murmuró la señorita Longbottom, mirándola con el ceño fruncido. Empezó a analizarla mientras se acercaba. La mataron a quemarropa, pero no sé qué hechizo usó.
Sin duda, le quemó parte de la piel, y es bastante penetrante, murmuró. Director Dumbledore. Encontré un centauro caído. Gritaron el profesor Flitwick, junto al profesor Slughorn, llamando la atención mientras el único sonido alrededor eran las llamas crepitantes. La profesora McGonagall se acercó mientras el director y los aurores aparecieron cerca, mirándolo. Está vivo. Intenta despertarlo, podría decirnos qué pasó, comentó otro auror. Profesor Slughorn, ¿puede encargarse de eso? Le preguntó el director Dumbledore a su profesor de pociones. Está bien, el profesor sacó una poción mientras se acercaba a la boca del centauro. Los ojos del centauro se abrieron de repente mientras tosía, ahogándose ligeramente al intentar detenerlo. Cálmate, solo respira. El profesor Slughorn intentó calmarlo, notando que solo era un joven centauro. ¿De dónde estoy? Parecía aturdido, mirando a toda la gente frente a él, iluminada por sus hechizos lumos y el resplandor de las llamas que se extendían por el bosque. Estás en el lugar del ataque, estás ileso. Parece que te dieron un golpe en la cabeza, es un milagro entre tanta destrucción, comentó Flitwick, mientras el centauro intentaba ponerse de pie con dificultad. Me duele la cabeza, debería haber venido aquí, y lo hice, pero, dijo el centauro. Di tu nombre, joven, y puedes contarnos exactamente qué pasó aquí. Preguntó el director Dumbledore con tono paternal. Me llamo Brund, en cuanto a lo que pasó aquí, no tengo muchos recuerdos, pero llegué aquí en medio de una gran batalla, justo ahí en el centro, señaló la zona llena de llamas mientras el bosque seguía ardiendo. Había alguien luchando contra las acromántulas. Las vi lanzar llamas desde el aire, mientras las acromántulas morían una tras otra, como paja quemada, siguieron matando, hasta que las arañas empezaron a huir. Quienquiera que haya hecho esto, mató a casi todo un nido de 1000 acromántulas. No me imagino quién pudo haberlo hecho. Pensamos que podría ser Juggernaut, así que vine a investigar. Las arañas estaban tan asustadas que ni siquiera me atacaron al pasar, dijo, tocándose la cabeza, intentando recordarlo todo. Esto es realmente extraño, dijo pensativo el profesor Slughorn. Todos allí reflexionaron sobre lo sucedido, considerando qué hacer. Joven, ¿puedo ver tu memoria? Preguntó el director Dumbledore, con la esperanza de encontrar algún rastro de quien había atacado a las arañas y a la bruja. Director Dumbledore, no puede hacer eso. Exclamó un auror, visiblemente insatisfecho con el director. Pero podría ser útil. Verás, podría ser nuestra oportunidad de encontrar al responsable de este caos, insistió Dumbledore. No podemos permitirlo, director, es una violación de la ley del ministerio hacer algo así, y no lo permitiremos. Los aurores aún tenían reglas que seguir, y los profesores parecían inseguros, excepto Longbottom, quien se puso del lado de los aurores. Está bien, lo entiendo perfectamente, y nos quedaremos solo en palabras, murmuró finalmente el director, mirando el bosque en llamas. Será mejor que nos ocupemos de esto primero, dijo, mientras todos asentían esta vez, y juntos, comenzaron a agitar sus varitas, lanzando hechizos para controlar el fuego que seguía propagándose. Puedes irte, centauro, nosotros nos encargamos del resto, dijo uno de los profesores, y el centauro asintió, comenzando a marcharse, regresando a donde lo esperaba su tribu, con sus cascos resonando al alejarse. Mientras tanto, donde estaban los centauros, recibieron noticias de una actividad importante en el bosque. Eso es, prepárense para atacar. Exclamó el líder mientras el sonido del movimiento se hacía cada vez más fuerte. Entonces aparecieron, una oleada de acromántulas corriendo a toda velocidad hacia ellos y en todas direcciones. Pero antes de que pudieran disparar sus flechas, pensando que era un ataque, las arañas gigantes comenzaron a dispersarse, evitándolos mientras se apresuraban a escapar. ¿Qué? ¿Tienen miedo?, murmuró el líder mientras los demás centauros hacían la misma pregunta, pues nunca habían visto a las acromántulas comportarse así. Fue entonces cuando Brund apareció poco tiempo después, y los demás centauros suspiraron aliviados al verlo llegar sano y salvo. El director y los demás humanos de la escuela están allí, investigando, informó Brund. Qué bien, ¿viste lo que asustó tanto a las acromántulas?, le preguntó el líder. No pude verlo, pero la razón es que casi todas las arañas están muertas, dijo, sorprendiendo a los otros centauros con esta información. ¿Hablas en serio?, murmuraron. Sí, hay un cementerio de acromántulas por ese lado. Sospecho que lo que mató a las arañas también me golpeó a mí y me dejó inconsciente. Por alguna razón, no me mató, porque juro que vi a alguien a mi lado antes de desmayarme, murmuró.
De cualquier manera, vamos a comprobarlo. Apenas tuvo tiempo de terminar cuando un rugido repentinamente estalló desde el bosque, y todas las criaturas que lo oyeron sintieron un escalofrío en la espalda. Eso, es el Juggernaut. Empezaron a murmurar los centauros, llenos de miedo. Será mejor que estemos alerta, no sabemos qué más podría pasar esta noche, las cosas se están poniendo cada vez más oscuras, murmuró el líder con el ceño fruncido. Nadie quería enfrentarse a ese monstruo. Director, de vuelta al lugar del ataque, cuando el fuego estaba casi extinguido, ninguno de ellos era inmune al frío, y al oír el rugido, todos miraron al director con un atisbo de miedo. Será mejor que salgamos de aquí, no podemos enfrentarnos a esa cosa, y que el ministerio tenga cuidado cuando venga aquí. Nadie puede matar al Juggernaut, dijo el director al final, y todos asintieron, marchándose rápidamente. Albus no se fue sin tomar el cuerpo de la bruja muerta para darle un entierro apropiado más tarde, mientras notaba los primeros rayos del sol de la mañana golpeando partes del área. Mientras tanto, unos minutos antes del rugido de Juggernaut, Severus y Lily aparecieron en el borde del bosque mientras él suspiraba, mirando a la chica para ver si estaba bien. Lily lo miró de nuevo, con ojos estrechos y extraños, pero por alguna razón, le gustó cómo Snape parecía preocupado por ella. No me mires así. Sigamos adelante, dijo Severus, y comenzó a avanzar, rumbo al castillo antes del amanecer. Espera. ¿Puedes decirme qué demonios fue eso? ¿Por qué lo hiciste, para empezar? Exclamó. Necesitaba hacerme más fuerte, y recolectar flores de solanáceas para ganar dinero, murmuró Severus. Aunque no mentía, no iba a dar más información. Había recolectado 200 flores de solanáceas y haría una buena tanda, pero ahora tendría que encontrar otro lugar para recolectar la planta. Después de todo, había quemado toda la zona durante la pelea. Deberías decirme, esto es realmente extraño. Es decir, esto rompe todas las normas de los magos. Nadie debería ser capaz de enfrentarse a 1000 acromántulas. Exclamó, sin querer creerlo. Olvídalo, así soy ahora. Por eso te pido que no te involucres conmigo. Ahora, vayamos al castillo, dijo Severus al final mientras seguía caminando, con Lily siguiéndolo, aunque no estaba nada satisfecha con sus palabras. Hogwarts. No me lo dirás. Snape caminaba mientras la pelirroja que iba detrás de él murmuraba algunas palabras durante su adentramiento en el bosque. Ya has oído lo que dije al respecto, respondió Severus, caminando y mirando al frente. ¿Pero por qué hiciste algo tan loco? No tiene sentido, murmuró Lily. Dije que así soy ahora. Solo te traje para demostrarte que no deberías ser buscado, aunque tuve que quedarme contigo porque esos aurores aparecieron cuando llegué, comentó Severus mientras caminaban hacia la puerta del castillo. El sol salía sobre las montañas en ese momento, con algunos rayos iluminando Hogwarts. Lily lo miró desde atrás, intentando comprenderlo, pero era imposible. Nunca fue fácil comunicarse con Snape. A menudo se perdía en sus pensamientos sobre diversos temas. Pero Lily lo entendía la mayor parte del tiempo, pues era directo y enigmático con ella, más que nadie. Sin embargo, Lily, de alguna manera, se preocupaba por él y deseaba conocerlo mejor. No entendía por qué Snape a veces la trataba como si fuera aire o incluso una molestia. Como no entendía por qué había hecho lo que hizo, decidió cambiar de tema, pues tenía otras preguntas. ¿Quién era la bruja que me agarró? Preguntó Lily. Ella, no sé exactamente, solo una molestia que encontré una vez. Me deshice de ella esta vez después de que me engañara allá, murmuró Snape, un poco frustrado, pensando que la había matado primero. Aún así, ¿me ayudaste? Murmuró Lily cuando Snape finalmente llegó a la puerta. Aquí ya puedo usar mi teletransportación silenciosa, a diferencia de aparición, ignoró a Lily y murmuró, mirando en otra dirección mientras el patio del castillo seguía vacío, aunque la gente empezaría a aparecer en unas horas. Después de todo, hoy era sábado. Lily se sorprendió al ver a Snape sujetándola del hombro justo antes de que su mundo cambiara. Se teletransportó con él a través de una sombra, y reaparecieron en uno de los pasillos del castillo como sombras, concretamente frente al retrato de Gryffindor, el lugar desde donde Snape la había teletransportado originalmente al bosque. Puedes irte, adiós, dijo Severus, todavía con su tono indiferente. Espera, ella no lo dejó ir mientras tomaba su mano, y Snape ya estaba cansado de que ella hiciera esto desde ayer. ¿Qué pasa esta vez? La miró mientras ella mantenía la cabeza agacha.
Aunque estaba borracha anoche y no quieres decirme por qué lo hiciste, aún así, me salvaste de esa bruja. Se acercó a él y le dio un rápido beso en la mejilla, sin mirarlo en ningún momento, antes de salir corriendo, dejando a Snape arqueándole una ceja, observándola todavía con el vestido de la noche anterior mientras se dirigía a la entrada de Gryffindor. Tu ropa, todavía está manchada de sangre. Deberías limpiarte. Lily escuchó las palabras de Snape al llegar al retrato que servía de entrada a su casa. Miró hacia atrás, sorprendida por su comentario, solo para ver la sombra que había quedado donde Snape había estado, pero ya no estaba allí. Lily no pudo evitar sonreír ante el comentario, al notar que su ropa sí estaba manchada de sangre. Sacó su varita e hizo un gesto suave para limpiarse antes de volver al retrato y decirle la contraseña a la dama gorda. Luces de hadas, dijo la contraseña. Entonces entró, intentando escabullirse a su habitación, ya que aún no había estudiantes circulando por la sala común de Gryffindor. Sin embargo, algunos ya estaban concentrados en sus libros, preparándose para los exámenes finales, y pasó desapercibida junto a ellos, dirigiéndose a su dormitorio en el baño de chicas. Una vez allí, abrió la puerta con cuidado, intentando alcanzar su cama mientras su compañera de cuarto parecía dormida. Sin embargo, en cuanto Lily dio el primer paso, los ojos de la chica dormida se abrieron de golpe, alarmada, y se giró hacia ella. Lily Evans. Por Merlín. ¿Dónde has estado toda la noche? Exclamó, preocupada por su amiga. Tania, tuve un problema, murmuró Lily a su amiga. ¿Problema? Desapareciste de la fiesta con Severus Snape justo antes de que te cayera encima un globo de pintura, todos lo vieron, y el profesor Slughorn no estaba contento con Potter y los demás, así que los echó de la reunión. Tania, quien había sido una de las compañeras de mesa de Lily la noche anterior y bebió con ella, habló sobre lo sucedido después de que Lily se marchara de la reunión con Snape. ¿En serio, no deberían haber hecho eso?, murmuró Lily. Sí, pero eso ya no importa. ¿Dónde estuviste toda la noche, sobre todo con Severus Snape? Preguntó su amiga con una mirada intensa, queriendo saber qué había estado haciendo Lily. Es complicado, perdí mi frasco que me despeja, así que, Lily no sabía cómo explicar por qué había ido al bosque prohibido y había visto a Snape luchar contra 1000 arañas y una anciana peligrosa. Lily. Antes de que Lily pudiera pensar en una excusa, teniendo que mentir sobre lo que hizo, su amiga la agarró del hombro con una mirada aún más intensa. No me digas que te acostaste con él. Exclamó. Lily miró a su amiga, confundida por esas palabras, intentando descifrar su significado. Unos segundos después, comprendió la pregunta, mirándola conmocionada y avergonzada. Claro que no. ¿De dónde sacaste eso? Le gritó a Tania. No te preocupes, amiga. Sé que Snape te fascina. La mayoría de las chicas del colegio estarían interesadas en él. ¿Tienes idea de lo popular que es? Pero como ya parece tener un grupo específico de chicas, es muy difícil acercarse a él, sobre todo con Bellatrix Black cerca, pero tú sigues siendo importante para él, siguió hablando mientras Lily la miraba con ojos vacíos mientras Tania seguía divagando. Pero hay algo importante, continuó dirigiéndose a Lily. Estoy decepcionada de ti. Está bien salir con el chico que te gusta, besarse y enrollarse, pero acostarse con él. No deberías haberlo hecho, porque los hombres te verán como alguien fácil y te harán enamorar de ellos. Entonces estarás en la palma de su mano, haciendo todo lo que quieran, y te usarán como les plazca, dijo como si le estuviera dando clases a alguien, a pesar de que ambas tenían la misma edad y estaban en 5º año. Lily se quedó allí, paralizada, con la mirada vacía. Así que deberías empezar a valorarte desde ahora, Lily, pero como ya está hecho, espero que hayas usado algo de protección, si no, conozco una poción que podría ayudarte. Tania abrió los ojos y miró a Lily, que tenía la mirada perdida. Lily simplemente negó con la cabeza, ignorando todo lo que escuchó, y se alejó de su amiga mientras se dirigía a su cama, recostándose y descartando todas las absurdeces que su amiga acababa de decir. Lily, murmuró Tania antes de acercarse de nuevo, pues no había terminado. Aún así, estábamos preocupadas por ti. Fuimos a ver al director al ver que no estabas en tu habitación, dijo, lo que hizo que Lily la mirara rápidamente. ¿En serio? Estaba asustada, pues esto podría causar problemas, y no pudo evitar pensar en Snape. ¿Qué dijo? Preguntó Lily, desesperada por obtener información, sin querer dormir hasta oírlo todo. Ni siquiera nos escuchó. ¿Puedes creerlo?
Nos enteramos de un incidente en el bosque prohibido y dijo que hablaría con nosotros más tarde, dijo Tanya mientras Lily se relajaba un poco con la noticia, sin poder creer que lo ocurrido en el bosque prohibido ya se le hubiera informado al director. ¿Estás bien? Te digo lo preocupadas que estábamos por ti, Lily, no te comportes así, se quejó Tanya. No es eso, murmuró Lily mientras se giraba hacia su amiga. ¿Así que volviste? Preguntó. Teníamos que, pero todos estábamos preocupados. Desapareciste borracho, sabes que tuvimos que inventar una excusa para evitar que James Potter entrara en la habitación. Quería verte a toda costa, pero le dijimos que estabas durmiendo y no lo dejamos entrar. Parecía muy afectado por tu partida con Severus Snape, parece que tienes un hombre enamorado de ti, pero amas a otra que siempre está distante. Suena tan increíble, es como una novela romántica de esos libros muggles, tan emocionante. Exclamó Tanya. Olvídalo, me voy a dormir ahora, dijo Lily, desestimando la conversación mientras se movía para ponerse cómoda para dormir, incluso con su vestido. Está bien, solo necesito que los demás sepan que regresaste sano y salvo, dijo Tanya, y para entonces, Lily ya estaba en silencio. Su mirada cayó hacia lo alto de la litera, incapaz de dormir de inmediato, y ahora que Tanya había salido de la habitación, comenzó a pensar en algunas cosas. Todo lo ocurrido esa noche fue una locura. Todavía estaba en shock, y sus pensamientos ahora reflexionaban sobre todo lo ocurrido y cómo había acabado en el bosque prohibido con Severus después de la fiesta. Sus recuerdos de verlo luchar, aunque desde la distancia, eran vívidos. Podía verlo moverse en varias direcciones, apareciendo, pues las explosiones de sus hechizos eran fáciles de detectar en medio de la oscuridad. Se preguntaba cómo Severus podía estar en medio de una multitud de arañas, luchando sin miedo. No pudo evitar sentir admiración por lo que había presenciado, sobre todo porque, al final, salió ileso, mientras la mayoría de las arañas huían despavoridas. ¿Entonces este es el nuevo Severus?, murmuró, avergonzada por lo que le había dicho durante el baile y después de la fiesta, bajo los efectos del alcohol. De lo contrario, nunca habría tenido el valor de decir tales cosas, pero aún así, recordó que él le había dicho que no debía estar con él. Severus había dicho que corría peligro constantemente, como le había demostrado, incluso rompiendo las normas del colegio, lo que podía resultar en la expulsión de ambos. Esto la hizo pensar que estaba haciendo cosas que nunca antes habría hecho, preguntándose qué le estaba pasando. ¿Por qué me importas tanto ahora, Severus?, dijo en voz alta, pero no había nadie allí para responder. Su mirada seguía fija en lo alto, recordando las palabras de su amiga. Entonces, abrió los ojos ligeramente y murmuró para sí misma: ¿estoy enamorada de Severus? Este pensamiento la asustó de inmediato. Le pareció extraña la idea, pero por alguna razón, no le hizo sentir mal. Él también se preocupa por mí, ¿verdad?, se preguntó, recordando cómo Severus había lanzado un hechizo protector cuando luchaba contra las acromántulas y cuando ella fue atacada por esa mujer. La había protegido, aunque la forma en que lo manejó le resultaba aterradora. Aún así, lo había hecho por ella, y ella lo reconocía. Sus dedos se dirigieron a su pecho, donde sostenía el collar que él le había dejado, aferrándolo con fuerza. ¿Me dejaste esto?, susurró, preguntándose si quizás era una señal de que, en el fondo, él no era tan indiferente hacia ella como aparentaba. Lily pensó en Snape en ese momento, y en cómo la había abandonado después de comentar sobre su vestido, y ella solo vio un destello de su sombra cuando desapareció. Fue en ese momento que un pensamiento repentino la asaltó, recordando con claridad la sombra que Severus había creado para desaparecer. Otra imagen cruzó su mente al recordar la sombra que desapareció en Hogsmeade después de que el hombre enmascarado eliminara a la gente en la plaza donde ella, los profesores y los demás estudiantes habían estado. Se hizo evidente, sobre todo considerando cómo había luchado Severus. ¿Entonces fuiste tú? No pudo evitar sentirse atónita. Su primer pensamiento fue hablar con Severus o incluso con el director, pero si esto hubiera sucedido hace un año, cuando el ministerio y el director investigaban el asesinato, quizá lo habría hecho. Aunque tenía que admitir que el misterioso hombre había salvado a innumerables personas a costa de las vidas de quienes iniciaron el ataque, estaba segura de que el director sabría qué hacer con esa información. Sin embargo, por alguna razón, decidió olvidar esa idea. Quería protegerlo. Aún sabiendo que podría ser Snape, el hombre buscado por el ministerio, se lo guardaría para sí. Apretando el collar contra su pecho, justo sobre su corazón, se perdió en sus pensamientos una vez más, antes de finalmente quedarse dormida. Hogwarts.
Snape no había dormido desde que dejó a Lily, ajeno a sus pensamientos, mientras regresaba a la sala de los menesteres. Empezó a usar su caldero mientras recogía solanáceas para crear sus pociones para el crecimiento del cabello. Después de todo, el profesor lo había buscado una vez más para quienes las pedían. Amo, ha vuelto. ¿Necesita algo? ¿Algo con lo que Dobby pueda ayudar? El elfo doméstico de Snape apareció en ese momento. No necesito nada, Dobby, pero tú puedes cuidar de mis animales, dijo Snape sin siquiera mirar al elfo mientras continuaba extrayendo las propiedades de la flor. Muy bien, amo. Escuchó Snape a su elfo doméstico antes de desaparecer. Snape continuó mientras su caldero empezaba a calentarse. No se sentía muy cómodo durmiendo antes de terminar estas tareas. Cuando casi había terminado, sintió algo y miró a un lado mientras su caldero empezaba a moverse de un lado a otro sin previo aviso. Al instante siguiente, simplemente explotó, con agua hirviendo esparcida por todas partes. Con un movimiento rápido, Snape sacó su varita y evitó que el agua cayera sobre él y su ingrediente principal. Parece que este caldero es demasiado viejo, murmuró, mirando el viejo caldero que lo había acompañado durante años, ahora hecho pedazos. En fin, ya era hora de reemplazarlo, pensó. Dobby, llamó Snape. El elfo doméstico apareció con una cesta de pienso, alimentando a los animales, mirando a Snape, esperando órdenes. ¿Puedes limpiar esto? Snape señaló el lugar lleno de agua burbujeante, excepto su costado, y antes de que Dobby pudiera responder, continuó. Además, necesito un caldero. ¿Puedes traer algo del almacén? Preguntó. Claro que vuelvo enseguida. Dijo Dobby y desapareció, regresando al instante con 3 calderos viejos. TSK, ninguno de estos sirve. ¿Solo tienes estos o similares? Preguntó, al ver que ninguno de los calderos servía para preparar las pociones que quería. No, amo, no hay ninguno, así que Dobby está listo para el castigo. Exclamó Dobby con una mirada temblorosa y temerosa. Este tipo actúa como un escritor, murmuró Snape internamente, viendo cómo Dobby parecía encontrar cualquier razón para que Snape intentara castigarlo. Olvídalo. Vuelve a limpiar y sigue cuidando a los animales. Me voy, dijo Snape al final, cogiendo sus ingredientes y guardándolos en su bolsa con la varita antes de desaparecer. Fue directo al comedor común, donde entró a comer algo. Después de todo, pelear toda la noche le había dado mucha hambre, así que se dirigió a la mesa de Slytherin. Entonces, un movimiento ocurrió a su lado cuando alguien se subió a la mesa, lo cual sorprendió a todos. Snape vio a Potter acercándose, casi vomitando veneno por la boca mientras lo miraba. Snape arqueó una ceja con expresión neutral al ver al chico que lo observaba. Mucha gente de las mesas cercanas observaba sorprendida esto, mientras Potter parecía ansioso por pelear con Snape, la persona que se había vuelto intocable desde principios de año. Snape, ¿qué le hiciste a Lily? Exclamó Potter, y su voz se escuchó por todo el salón común. ¿Hice algo? ¿De verdad quieres hablarme de lo que intentaste hacer ayer? Comentó Snape. Después de todo, Potter había intentado lanzarle un globo de tinta, e incluso lo había dejado pasar porque era fácil de esquivar, pero también le había hecho lo mismo a Lily cuando estaba a punto de ser golpeada ayer. No cambies de tema, Snape. Me vas a contar lo que le hiciste a Lily. Jamás debería estar con alguien como tú. Sintió mientras toda la sala prestaba atención. Potter, alza la voz una vez más y haré que te arrepientas, ¿entendido? Dijo Snape con un tono de clara amenaza. Pero a James Potter, consumido por los celos y la ira, ya no le importaba nada. Voy a denunciarte por encantar a nuestro amigo. Te juro que pagarás por esto. Gritó Potter, pero en cuanto terminó, ni siquiera pudo reaccionar cuando una mano lo agarró del cuello, tomándolo por sorpresa, mientras Snape lo levantaba fácilmente. Me están empezando a irritar los mosquitos como tú, zumbando en mi oído, extremadamente molestos, pero también fáciles de aplastar, dijo Snape mientras Potter forcejeaba frente a todos. Los demás merodeadores también saltaron a la mesa, corriendo hacia su amigo, acercándose a Snape y Potter. Este último apenas pudo hacer nada, pues su piel empezaba a mostrar que perdía el aire. Los 3 merodeadores apuntaron con sus varitas a Snape. «Déjalo ir ahora, Snape», exclamó Black enojado. «Creo que es hora de tratar con ustedes de una manera que los afectará por el resto de sus vidas», dijo Snape en un tono oscuro, sintiéndose cada vez más irritado por estos tipos que constantemente intentaban molestarlo. El ambiente en el salón se volvió tenso, y los estudiantes observaban, esperando que algo malo sucediera. Mientras algunos parecían emocionados por la situación, otros estaban asustados, aunque no estuvieran involucrados.
En ese momento, el espacio se distorsionó cuando una gran figura apareció entre ellos. Era el propio director, que venía a controlar la situación. Tranquilos. Bajen las varitas inmediatamente, dijo en tono amenazador a los 3 merodeadores y luego miró a Snape. Suéltenlo, señor Snape, ordenó. TSK, Snape chasqueó la lengua, dándose cuenta de que no ganaba nada con continuar, sobre todo ahora que estaban rodeados de profesores y funcionarios del ministerio. Habían estado comentando lo ocurrido esa noche cuando oyeron el alboroto y acudieron a intervenir. Mientras todos estaban preparados para lidiar con un grupo de adolescentes, Snape simplemente tiró a Potter al suelo, y McGonagall corrió a comprobar si estaba bien, aunque no hizo ningún comentario sobre Snape. ¿Puedo volver a mi mesa?, preguntó Snape directamente al director, quien lo miró unos segundos antes de asentir. Snape simplemente se alejó, dejándolos atrás. Ese chico, es bastante atrevido, murmuró uno de los aurores, observando cómo Snape se comportaba como si fuera superior a ellos, tratándolos como aire. Olvídalo, es un Slytherin, todos son así, criados en casas grandes, pensando que todos los demás están por debajo de ellos, murmuró una mujer del ministerio, recordando su tiempo en Hogwarts y la discriminación que sufrió por provenir de una familia muggle. No es de una familia prominente, dijo un tercer hombre, el mismo que había seguido a Snape tan pronto como detectó su aparición en el castillo cerca del bosque prohibido. ¿Lo conoces?, preguntó su colega, curioso por saber por qué este auror estaba tan interesado en un estudiante. No, pero lo he investigado, no tiene apoyo, pero es el estudiante más temido del colegio. Ni siquiera los sangre pura de familias nobles pueden competir con él. Está por delante de todos los estudiantes en la clase de duelo, incluso de 7º año, dijo, recordando cómo había revisado el expediente de Snape y sus actividades, aunque la mayor parte seguía siendo desconocida. Después de todo, Snape era visto deambulando discretamente por los pasillos del colegio. Su amigo silbó al oír esto. Así que, por lo que tengo entendido, estos tipos se peleaban por el corazón de una chica, pero aún así me sorprende que hayas estado vigilando a una estudiante. Eso es porque este chico es mi principal sospechoso, dijo el auror para concluir, mirando la espalda de Snape mientras se sentaba en su mesa, mientras el director y los demás profesores se ocupaban de los alumnos de Gryffindor. Snape se sentó junto a su viejo conocido, Jerónimo, quien se había sentido incómodo con Snape desde principios de año. Snape comió en silencio, recuperando toda la energía del día anterior, sin preocuparse por las miradas y los susurros de los demás estudiantes sobre él y el alboroto. Tuvo suerte de no encontrarse con ninguna de las 4 chicas con las que había bailado ayer, aparte de Lily. De lo contrario, habría tenido que enterarse de algo sobre su desaparición. Tras terminar, salió del pasillo, notando que lo seguía un animal. Un gato. Sabía que era un animago disfrazado, pero continuó caminando hasta que dobló por uno de los pasillos, con el gato aún siguiéndolo. Cuando el felino se acercó a mirarlo, siguiendo la petición de su compañero de ver a dónde se dirigía Snape, encontró el pasillo vacío. Snape ya se había escapado del gato, dejando atrás al confundido animal, que seguía intentando localizarlo. Myrtle la Llorona estaba teniendo un día tranquilo, al menos para sus estándares habituales, llorando en uno de los rincones del baño cuando escuchó una distorsión en el aire, acompañada de pasos. Él está aquí, ella supo inmediatamente quién era, ya que solo había una persona que entraba a ese lugar. Snape se acercó a los lavabos mientras la cabeza del fantasma atravesaba la puerta para verlo. Era una escena a la que se había acostumbrado. Severus empezó a golpear la zona hasta que ésta se hizo añicos. Había lanzado un hechizo de bloqueo de sonido para evitar llamar la atención de cualquiera en los pasillos cercanos y parecía satisfecho mientras observaba los escombros caer frente a él, revelando la entrada a la Cámara de los Secretos. Avanzó, dejando a Myrtle observando cómo el lugar comenzaba a recuperarse. Snape ya había usado un hechizo de restauración en la entrada para evitar sospechas de quienes lo seguían. Dudaba que Myrtle dijera algo. El siguiente en percatarse de su presencia fue el retrato del propio Salazar, quien se encontraba tranquilo en su espacio, tomando té y fumando una pequeña pipa pintada con su imagen, mientras contemplaba su habitación vacía. Su mirada se dirigió entonces a la entrada al tiempo que se formaban grietas. Cuando las explosiones resonaron en las paredes, la estructura se derrumbó fácilmente al entrar Snape. Bueno, por fin te has decidido a aparecer, dijo Salazar, arqueando una ceja al notar algo en él. Vaya, tienes un aura de muerte a tu alrededor. Espero que no hayas estado ahí fuera cometiendo una masacre, dijo, con la mirada fija en Snape.
Tuve que luchar contra 1000 arañas gigantes, así que puedes decir que sí, dijo Snape encogiéndose de hombros mientras se movía por la habitación. ¿Eres gracioso, eh? Supongo que sí, ya que no quieres hablar de ello, murmuró Salazar al final, mientras que Snape, sin molestarse en demostrarlo, avanzó hacia los estantes con las pertenencias de Salazar. Este caldero puede que sea viejo, pero es mejor que los otros que me ofrecieron. Ciertamente, el diseño es bastante anticuado, y su tamaño me parece mediocre para lo que voy a hacer, comentó, analizando la reliquia. Oye, ¿podrías dejar de hablar de mi caldero, mocoso irrespetuoso? Gritó el retrato furioso, pero Snape no respondió, seguía concentrado en examinar el caldero de Salazar. Sin embargo, estas runas mágicas parecen bastante útiles, así que las usaré. Espero que no te importe, dijo Snape, volviéndose hacia el retrato, y procedió a sacar todos los ingredientes de su bolsa. Como no podía sacar el caldero de la cámara, prepararía todas sus pociones allí mismo. Por eso había sellado la entrada a la Cámara de los Secretos. Planeaba quedarse allí hasta el lunes. Salazar se limitó a observar cómo el chico preparaba más y más pociones, reconociendo que Snape sabía lo que hacía. No lo voy a admitir en voz alta, murmuró en voz baja. Sin embargo, sentía curiosidad por algo más. ¿Qué clase de poción es esa? Preguntó, sin reconocer los ingredientes. Es algo inútil para la mayoría, pero una forma de ganar mucho dinero, y rápido, esa fue la respuesta de Snape, ante la mirada de desaprobación de Salazar, ya que el retrato no tuvo más remedio que verlo preparar pociones durante las siguientes horas. Comencemos, esta sería la última tanda que Snape prepararía, ya que la semana siguiente marcaba el inicio de los exámenes finales del año. Mapache aquí. Como puedes ver, el título es solo una broma. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Hogwarts. Snape caminaba por los pasillos mientras alguien lo seguía con pasos pesados justo detrás. ¿Vas a seguirme por todo el colegio? Snape miró hacia atrás y vio a una mujer de cabello negro que lo había estado siguiendo todo el tiempo. Aún no has respondido a mis preguntas, dijo ella mirándolo con frustración. ¿Estoy obligado a responderte? Snape levantó una ceja. Tenemos un acuerdo, insistió. Nuestro acuerdo no incluye que te diga nada. Ve a tu clase ahora. Adiós. Snape se encogió de hombros y empezó a dejarla atrás, siguiendo por los pasillos. Tú. Empezó a apretar los dientes, pero no iba a rendirse. Lo seguía, intentando llamar su atención mientras sus zapatos golpeaban el suelo con fuerza. Bellatrix, ¿no tienes pruebas? ¿Por qué tanta terquedad? Nos están observando, suspiró Snape al ver que la chica no se había rendido. Déjalos mirar. Son solo personas insignificantes, dijo sin dudarlo. Siguieron caminando mientras Bellatrix armaba un escándalo por los pasillos de Hogwarts. Siguiendo al chico de quinto año, era evidente que los estudiantes que presenciaban esto cotilleaban al pasar. Después de todo, estos dos eran los más temidos del colegio, pero incluso la peligrosa Bellatrix parecía ser tratada como una niña delante de él. Esto es una verdadera primicia. Dijo uno de los estudiantes escondidos, ansioso por tomar una foto con una cámara vieja, deseoso de registrar exactamente lo que estaba sucediendo. Esta será la portada de mañana, Snape y Bellatrix, entre el amor y el odio, murmuró emocionado, pensando ya en el titular del periódico de mañana. Dejando a este estudiante de lado y volviendo con Snape y Bellatrix. ¿Por qué quieres saberlo con tanta desesperación, Bellatrix? Suspiró Snape mientras miraba a la testaruda chica. Sé que tuviste algo que ver con esa masacre en el bosque prohibido, según el periódico de hoy. Cientos de acromántulas gigantes anoche, y cuando fui a preguntar, me dijeron que la pelirroja de Gryffindor no apareció en su dormitorio después de que te fueras con ella, tuve que obligar a algunas chicas a que me lo dijeran, admitió. No sé de qué estás hablando, Bellatrix, ahora vuelve a tu clase, no tenemos nada que discutir, dijo Snape. ¡No! Quiero saber si fuiste tú. Olvídalo, sé que fuiste tú. Quiero que me entrenes para que pueda ser tan fuerte como tú, declaró, y Snape quiso reírse en su cara. Lo dudo, Bellatrix. Pero bueno, tengo mi prueba. Hablaremos de nuestro encuentro en casa de los Black en otro momento, adiós. Habló y simplemente desapareció, mientras la chica seguía siguiéndolo. Bellatrix ni siquiera tuvo tiempo de decir nada, pues se quedó allí, furiosa, incapaz de hacer nada. Dio un pisotón y caminó en dirección contraria, rumbo a su clase. Snape apareció en la clase de pociones, donde esta vez había un caldero individual para cada estudiante.
Al fin y al cabo, hoy empezaban los exámenes finales. Se sentó junto a Clarissa, quien lo saludó. Al menos no era tan pesada como Bellatrix, pues no hacía preguntas a pesar de la repentina salida de Snape de la reunión semanal del profesor Slughorn. Snape luchó contra las arañas gigantes de viernes a sábado, y desde entonces, había estado preparando pociones para el crecimiento del cabello los sábados por la mañana, bajo la supervisión de Salazar, hasta el domingo por la noche. Hoy, lunes, apareció un periódico con la portada sobre la masacre de las arañas gigantes en el bosque prohibido, donde todos se enteraron de lo ocurrido. Algunos reporteros se enteraron de la exclusiva a través de algunos contactos del ministerio y acudieron rápidamente al lugar, tomando varias fotos de la destrucción, a pesar de que los aurores no permitieron que nadie se acercara. Snape fue el responsable, y casi nadie lo sabía. Bellatrix era la única que sabía realmente quién lo había hecho, además de la propia Lily, quien había participado. Buenos días a todos. Hoy empezamos nuestro examen final. Quiero que preparen la poción en la que llevamos un mes trabajando. El profesor Slughorn apareció en ese momento, saludando a todos y dando la tarea. Era la poción más delicada que habían aprendido este año. Al igual que en los exámenes parciales, Snape completó su tarea con calma. Clarissa estaba un poco nerviosa, a pesar de haber practicado mucho esta poción con Snape, quien la había ayudado mucho. Ahora era el momento de poner en práctica todo lo aprendido. No estés tan nerviosa, Clarissa, dijo Snape a su lado, sintiendo su ansiedad. Concéntrate y haz lo que has practicado cientos de veces, dijo antes de volverse hacia su poción, queriendo terminarla. Clarissa lo miró con sus ojos verdes y sin decir nada, comenzó a preparar la poción, siguiendo las palabras de Snape en su mente. Al final, Snape ya había terminado antes que los demás. Cuando el profesor se acercó a su escritorio, no mostró sorpresa. Sabía que Snape terminaría rápido y crearía una poción excelente. ¿Puedo irme temprano, profesor Slughorn?, preguntó Snape. Está bien, respondió el profesor. No olvides que anoche mencionaste que tenías más poción. Envíame la poción para el crecimiento del cabello más tarde, pidió Slughorn mientras Snape salía de la habitación. Se dirigió a la torre de astronomía para su última clase de runas mágicas y se quedó allí leyendo sus libros hasta que empezó la lección. Su clase finalmente llenó la sala 40 minutos después, justo cuando terminó su libro. Como en cualquier clase optativa, había estudiantes de todas las casas presentes, siempre que se hubieran inscrito en el curso. Mientras recibían un pergamino en blanco para responder con dibujos de runas, Snape comenzó a crear el suyo, usando un bolígrafo mágico para crear y combinar algunas runas que había aprendido de textos antiguos en la habitación de Salazar. Abandonó la clase después de eso, pues la profesora sabía que destacaba en sus lecciones. Luego pasó a la siguiente clase, donde entró en herbología. Y antes de que llegaran otros estudiantes, apareció una rubia y se acercó a él. Pensé que te quedarías y esperarías a que terminara la poción que me ayudaste a hacer para el examen de pociones. Clarissa se acercó a él con un ligero puchero. ¿Y necesitabas eso?, dijo Snape, mirando a Clarissa mientras levantaba una ceja. Quizás, murmuró, y luego continuó con una sonrisa. Esta clase me resultará fácil. ¿Necesitas ayuda para el examen final de herbología?, preguntó al final, ya que era su especialidad. ¿Crees que eso ayuda?, preguntó con una leve sonrisa arrogante, sin burlarse de la chica, pero indicando claramente que estaba bien con la clase. Lo que sea, murmuró Clarissa, asintiendo. Mientras tanto, la clase empezó a llenarse con la entrada de estudiantes, y el profesor llegó poco después, saludando a todos. En un rincón, Lucinda observaba a Snape desde lejos, desde otra mesa. Aún no le había hablado, pues Clarissa estaba sentada a su lado. La clase de herbología fue fácil para Snape una vez que empezó, y la terminó enseguida. Incluso Clarissa terminó un poco más tarde, pues lo siguió por los pasillos tras pedirle permiso para irse. ¿Comemos juntos después y nos preparamos para los próximos exámenes finales de la tarde?, preguntó. Snape asintió al final. Tenían 3 exámenes esa mañana y 2 más por la tarde, uno de encantamientos y otro de transformaciones. Comiendo fuera de la escuela, en el césped donde Clarissa había encontrado a Snape por primera vez ese año junto al lago Negro, los dos se quedaron allí un rato tomando la comida que trajeron, hasta que decidieron regresar para el primer examen con el profesor Flitwick. El examen también fue fácil para Snape, quien obtuvo ventaja al terminar antes que los demás y se dirigió a la clase de transformaciones.
A diferencia del examen parcial, donde había hecho el examen individualmente con la profesora, esta vez ella le pidió que se presentara para hacer el examen con todos, ya que no tendría mucho tiempo para concentrarse en un solo estudiante. Snape llegó al aula vacía, mientras la profesora, en su forma felina, estaba sentada en el escritorio. No dijo nada, y ella tampoco, solo lo observaba. Así que fue a su escritorio, abrió sus libros y se relajó, dejando pasar el tiempo sin darse cuenta. Pronto, la sala se llenó de estudiantes, y al parpadear, miró al frente. Clarissa estaba a su lado. Oh, veo que por fin has sacado la cabeza del libro. ¿Qué pasó contigo y esa chica de Gryffindor? Creí que ya no se hablaban. Ahora te están mirando todo el tiempo, comentó Clarissa, intrigada. Snape miró al frente y vio a Lily observándolo fijamente. A pesar de su mirada, la chica seguía fija en él, lo que hizo que Snape arqueara una ceja. Al mismo tiempo, James Potter, que estaba cerca, no parecía nada contento con esas miradas, parecía dispuesto a montar un escándalo allí mismo, pero sus amigos le impedían hacer nada. Entonces finalmente apareció la profesora McGonagall, transformándose nuevamente en su forma normal, saludando a todos sin sorprenderlos, como ya estaban acostumbrados. Bueno, comencemos con los exámenes finales. Quiero que transformen esta pluma en otro material, luego la partan en dos y usen el mismo material en ambas. Recuerden, deben mantener el mismo elemento molecular, el hierro, en la transformación, instruyó la profesora, y todos los estudiantes comenzaron a trabajar frente a ella. Finalmente fue el turno de Snape, y dio un paso adelante, con todos esperando que hiciera algo realmente increíble, incluso el profesor, que sabía del talento del chico a pesar de su antagonismo. Pero Snape no hizo nada especial. Simplemente hizo lo que le pedían. Al fin y al cabo, no tenía por qué presumir. Partió la pluma en dos y las transformó en dos dagas, como las suyas antiguas, pero con colores únicos. Sin embargo, no fue nada demasiado llamativo, pues ya lo había hecho antes. La profesora apretó los labios, pues realmente esperaba que Snape mostrara más de su talento, pero al final, simplemente asintió. Bueno, ya pasaste. Regresa para que podamos terminar con los exámenes escritos y orales, dijo al final. Snape asintió, regresó a su asiento y, como ella había dicho, había un examen escrito. Lo terminó rápidamente, y la profesora comenzó a llamar a los estudiantes uno por uno para hacerles diversas preguntas relacionadas con la transformación. Snape lo hizo razonablemente bien, sin nada destacable una vez más. Por fin, el primer día de exámenes finales había terminado. Mañana volvería a la misma rutina durante toda la semana, con 5 exámenes diarios en muchas asignaturas. Hogwarts. La semana de exámenes finales continuó mientras Snape pasaba sus días tomándolos. Los años en los que más tuvieron que concentrarse fueron el quinto y el séptimo. En quinto año, se realizaban los exámenes OWL, niveles ordinarios de magia, esenciales para determinar qué asignaturas se pueden estudiar en los años siguientes y qué carreras mágicas se abren. Por ejemplo, quien quiera convertirse en Auror necesitará buenas calificaciones en defensa contra las artes oscuras, transformaciones, pociones y encantamientos. Para el séptimo año, se presentaron los exámenes Éxtasis, exámenes mágicos desagradablemente agotadores, que son los exámenes finales de Hogwarts y determinan las oportunidades que tendrán en el mundo mágico. Son aún más desafiantes que los Timo y requieren mucho esfuerzo y preparación. Los puntajes de Newt son cruciales para carreras que requieren un alto nivel de especialización, como aurores, sanadores en San Mungo o trabajos en el Ministerio de Magia. No es que Snape estuviera muy interesado en su carrera mágica en este mundo. Después de todo, su mente seguía en otro lugar, más allá de las estrellas. Aún así, hasta que comprendiera de verdad cómo podía dejar este mundo, se quedaría unos años y terminaría la escuela antes de empezar a trabajar para dejarlo. Hasta entonces, bailaría al son de la música. Era jueves, cuarto día de exámenes, y Snape estaba de nuevo en la clase de runas mágicas. Le había declarado a su jefe de casa, el profesor Slughorn, que también se especializaría en esta materia para sus Timo. Señor Snape, lo llamó la voz de la profesora Judith Michael en cuanto lo vio terminar de reescribir sus actividades. ¿Sí? La miró. Ya terminaste, y sé que pedirás irte, así que aquí tienes el libro que pediste. Estaba guardado en mi colección. Aunque tenemos poca información sobre la escuela de magia de Waggadou, hogar de los usuarios de runas más destacados del mundo, me alegra que estés tan interesado en ese lugar, siempre ha sido mi sueño ir allí. La profesora Judith sonrió.
Era una mujer de mediana edad que había estudiado runas mágicas durante más de 20 años desde que se graduó de Hogwarts, especializándose en ese campo. Todos los que estudiaban magia rúnica habían oído hablar de la gran escuela de magia de África, y la propia señorita Judith había viajado varias veces al continente, pero nunca había logrado ingresar a la escuela. A pesar de sus amplios conocimientos y libros publicados, los magos africanos eran muy protectores de su magia. Ni siquiera el director Dumbledore pudo lograrlo. Pero Snape planeaba ir allí. Quizás no ahora, pues tenía otros planes por el momento. Durante estas vacaciones, ella iba a Rumanía después de hacer algunas cosas en Inglaterra. Quizás a mediados de año o durante las vacaciones del año siguiente. Gracias, profesor. Snape asintió, complacido con el libro, uno que ni siquiera había logrado encontrar en la biblioteca, ni siquiera en la sección restringida. Puedes retirarte. Mucha suerte. Me alegra que también quieras especializarte en este campo. Siempre es bueno ver gente apasionada por las runas antiguas, dijo al final, y Snape asintió. Después de salir de la habitación, se dirigió al siguiente examen, el cual era defensa contra las artes oscuras, y hoy sería la prueba de duelo para los de quinto año ya que no participaría en la de séptimo año. No tardó mucho en encontrar a Pandora esperándolo en el pasillo, sonriendo mientras caminaba rápidamente junto a él. Hoy será nuestro último examen de duelo, comentó emocionada. Sí, dijo Snape únicamente. ¿Estás nervioso?, preguntó ella. Él solo resopló. Para nada. Pero lo eres, comentó. Sí, un poco. Me preocupa un poco a quién me enfrentaré, murmuró. Podrías acabar contra mí si tenemos suerte, pero te garantizo que podrás con cualquiera de la clase sin problemas, eres muy capaz, dijo. Tras más de medio año entrenando con Snape en la sala de los menesteres, Pandora era bastante hábil, aunque rara vez lo demostraba. Mientras caminaban, se cruzaron con algunos aurores que estaban de pie y conversaban, quienes habían invadido el castillo una vez más, investigando lo sucedido en el bosque prohibido. Una vez más, el mundo mágico quedó conmocionado por misteriosos sucesos que ocurrían aquí y allá, pero sin evidencia de quién los había hecho, lo que solo generó preguntas sin respuesta. Pasaron tranquilamente junto a los aurores, mientras uno de ellos les daba a los estudiantes una mirada estrecha. ¿Pasa algo, Gideón?, preguntó su colega, encontrando extraño su comportamiento. Este es el chico del que te hablé, al que estoy investigando personalmente. Es muy desconfiado, anda por ahí con ese aire de autoridad todo el tiempo, y la verdad es que ningún estudiante puede meterse con él en este colegio. No sé por qué el director no ha hecho nada, ya que incluso ha irritado a algunas familias numerosas, pero aún así, está ileso. Sin embargo, algo me dice que incluso podría ser el enmascarado que masacró Oxmeade y la masacre en el bosque prohibido, murmuró Gideon Auque. Era el auror que siguió a Snape al bosque prohibido y siempre lo había mirado con recelo, pero este era el momento en que la sospecha alcanzaba su punto álgido, convencido de que Snape era el villano que buscaban. Tienes que estar bromeando. Es un niño, tío. No seas pesado y pienses que un niño mató a más de 600 arañas gigantes y a 50 magos adultos, su colega no le creyó. No, estoy seguro. Y lo demostraré, dijo Gideón, mirando hacia donde se dirigían. Están teniendo clases de duelo, así que ¿por qué no vemos lo hábiles que son nuestros alumnos de Hogwarts?, preguntó. ¿Qué quieres decir con eso, Gideón? Su colega lo encontró cada vez más sospechoso. ¿No lo entiendes? Demostremos un poco de nuestras habilidades como aurores y protectores del mundo mágico de Inglaterra. Seguro que a esos estudiantes les encantará verlo, habló con tono arrogante. Su colega, sin embargo, negó con la cabeza pero terminó siguiendo a Gideón mientras ambos se dirigían a la clase de duelo. Todos los estudiantes de quinto año de cada casa se reunieron de nuevo en sus grupos cuando Severus entró con Pandora, dirigiéndose a su rincón, que rápidamente fue ocupado por Clarissa y Lucinda, mientras Lily observaba desde la distancia. James, al ver esta interacción, se llenó de ira, pero no pudo evitarlo. Fue entonces cuando los profesores del frente, viendo que finalmente todos habían llegado, con algunos estudiantes más llegando después de Snape, decidieron comenzar. Bueno, estudiantes, ayer tuvimos nuestro examen escrito y de conjuros, pero hoy vamos a poner en práctica todo lo aprendido este año. Recuerden, hicieron todo esto para este momento, así que espero que también se especialicen en esta materia, dijo el profesor Longbottom junto a Flitwick, mientras este daba un paso al frente. Sacó su varita y la movió con un hechizo mientras creaba la plataforma donde lucharían.
Recuerden que los mejores estudiantes de este año irán al torneo del próximo, así que por favor, hagan que nos sintamos orgullosos, dijo con entusiasmo. Bueno, comencemos entonces, dijo la profesora Longbottom, señalando a un estudiante de Hufflepuff. Retarás. Señaló a otro estudiante de Ravenclaw. Organizó a los retadores para que las parejas estuvieran más equilibradas, ya que sabía quién era compatible con quién para maximizar sus demostraciones, y rápidamente comenzaron a entrar al escenario. Ambos estudiantes entraron al escenario, y tan pronto como el profesor dio la señal, comenzaron a batirse en duelo, lanzándose hechizos entre sí de manera rápida y hábil para un estudiante de quinto año, con hechizos de ataque y defensa seguidos de contraataques. Gideon y su colega entraron en la sala en ese momento, y los profesores se dieron cuenta pero no dijeron nada, limitándose a observarlos como espectadores. En cuanto uno de ellos ganaba, el profesor llamaba a otro antes de convocar a su pareja. Los duelos continuaban, mientras cada vez más estudiantes demostraban sus habilidades mágicas, y los profesores al frente discutían y calificaban cada demostración mágica. Tanto las calificaciones de la clase de defensa contra las artes oscuras como los posibles candidatos para viajar a duelos, dado que los estudiantes de séptimo año pronto dejarían la escuela, Flitwick apostaba más por los estudiantes de sexto y quinto. Así, todos los estudiantes charlaron mientras llamaban a los elegidos, hasta que el profesor Longbottom eligió a uno en concreto. Severus Snape. Todos rápidamente volvieron su atención hacia él. Después de todo, Snape era el duelista más hábil del quinto año, e incluso del séptimo, ya que nadie había logrado vencerlo. Snape tenía la reputación de ser el mejor duelista de Hogwarts entre los estudiantes. Sin decir mucho, se dirigió a la plataforma de duelo. Pandora. La voz de Longbottom llamó al retador que se enfrentaría a Snape, lo que sorprendió a todos. ¿Ella? Preguntaron todos. Después de todo, Pandora nunca había demostrado ser muy hábil. ¿Por fin la veremos en acción?, dijo Flitwick con satisfacción, mientras los estudiantes murmuraban, preguntándose cómo sería este combate. Pandora nunca había destacado, pero los profesores sabían que se había contenido todo el tiempo. Siempre elegía a sus amigos para pelear, y solía perder a propósito, lo cual era un poco extraño, pero no la obligaban. Sin embargo, sabían una cosa. Snape la estaba entrenando, y les gustaba ver cuánto había mejorado con el tiempo gracias a su ayuda, habiendo llegado a esta conclusión gracias a que siempre estaban juntos. Snape era más abierto con Pandora que con nadie más, como si ya estuviera acostumbrado a su presencia. Pandora subió al escenario con una pequeña sonrisa, mientras todos observaban, esperando que fuera derrotada fácilmente. Tranquila, Pandora, dijo Snape con calma desde el otro lado. Esta vez, hagas lo que hagas, estaré bien. Así que dalo todo, pidió, pues era hora de demostrarles a todos que la chica era mucho más de lo que aparentaba. Muy bien, dijo, y en cuanto el profesor dio la señal para empezar, lanzó un hechizo con tanta rapidez que todos quedaron boquiabiertos. Incendio. Exclamó, lanzando un hechizo de fuego. Snape colocó su varita frente a él, y el hechizo de Pandora impactó en la punta, permitiéndole tomar el control del hechizo de inmediato, como si lo hubiera robado. Se posicionó, con una mano tras la espalda, hasta que tuvo el control total del hechizo y simplemente lo redirigió hacia Pandora usando algunas habilidades que había aprendido. increíble. Flitwick parecía atónito. Veamos cómo reacciona. No es un ataque fácil de controlar, dijo el profesor Longbottom, observando atentamente. Pandora se movió rápidamente, y la madera de la plataforma comenzó a desprenderse bajo la alfombra. Fragmentos de madera aparecieron frente a ella, uniéndose como un escudo natural, mientras usaba transformaciones para convertir la madera en una barrera de hierro, una gran habilidad que había aprendido en transformaciones. La explosión se produjo, dejando a todos atónitos. Este ataque no era algo que se pudiera detener fácilmente con un simple escudo, así que cuando Pandora usó medios externos para protegerse, el muro se hizo añicos de nuevo, pero ella salió ilesa y no se detuvo allí. Hizo un gesto con la mano, lanzando un hechizo mientras las piezas empezaban a distorsionarse, transformándose en dagas. Una vez más, todos quedaron sorprendidos por lo que Pandora había hecho. El profesor McGregor quedó asombrado por eso, comentó el profesor con una sonrisa satisfecha. Pandora miró a Snape con una expresión seria, casi de disculpa, mientras levantaba las dagas hacia él antes de que se lanzaran directamente hacia él.
Él mantuvo una ceja enarcada ante el ataque mortal, pero luego sonrió, golpeando rápidamente el suelo con fuerza, rompiéndolo fácilmente con su fuerza. Con un trozo de madera que se había desprendido de la alfombra, agarró una y la transfiguró en una espada, posicionándola frente a sí mientras se movía a gran velocidad, defendiéndose de las dagas que avanzaban rápidamente hacia él. La espada no dejó pasar ninguna daga mientras Snape permanecía inmóvil tras ella, dejando que la espada hiciera todo el trabajo. Snape logró coordinar todas las dagas desviadas para que cayeran en una zona sin estudiantes, asegurándose de que nadie fuera alcanzado por las armas. Incluso Longbottom vigilaba para evitar que los espectadores resultaran heridos. Snape miró a la chica con cierta dificultad para respirar y sonrió, porque de repente, unas cadenas aparecieron debajo de las piernas de Snape, atándolo, mientras Pandora sonreía, pensando que lo había inmovilizado. Snape simplemente resopló antes de murmurar algo rápidamente, y las cadenas que lo ataban comenzaron a transformarse en serpientes, que se deslizaron lejos de sus piernas y miraron a Pandora desafiantemente. Pandora retrocedió, observando con cierto temor a las serpientes. Sin previo aviso, comenzaron a abalanzarse sobre ella. Snape tampoco se quedó de brazos cruzados, impidiéndole a la chica lidiar fácilmente con las serpientes. Lanzó otro hechizo aturdidor, pero Pandora agarró a una de las serpientes para interceptarlo, haciéndola volar. No se detuvo, simplemente señaló a la serpiente restante y la detuvo en el aire con un hechizo de levitación, antes de lanzarla de vuelta a Snape con un movimiento de lanzamiento, quemando a la otra serpiente que se acercaba con un disparo preciso. Muy bien, Snape sonrió antes de lanzar un hechizo destructivo, destruyendo esa serpiente. Todos observaron el duelo en silencio. Estaban atónitos, pues no esperaban semejante destreza de los estudiantes. Bueno, tienes razón. Ese chico está más allá de lo normal, le dijo el Auror a su colega, que todavía desconfiaba de Snape. Incluso Gideon se quedó atónito y asintió, sin palabras ante lo que presenciaba. Esto no parece un duelo entre estudiantes de quinto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.